Vamos a hablar en esta oportunidad sobre el sector universitario. La UCB, la casa que vence las sombras. Hoy nos acompaña Jesús Mendoza Morales, quien es consejero universitario de esta casa de estudio y además es el presidente del Centro de Estudiantes de Odontología de la Universidad Central de Venezuela. Un gusto recibirlo. Bienvenido a Primera Página. Muchísimas gracias, de verdad, por la invitación. Bueno, justamente lo decíamos temprano, hoy 15 de marzo se cumplen 2 años de que se decretara una cuarentena social en nuestro país. Esto nos cambió la vida, nos cambió en diferentes ámbitos, tanto el teletrabajo para muchas personas, las clases virtuales, clases que se detuvieron también, y ahora los esquemas como se han ido flexibilizando luego de los esquemas de vacunación, en donde se hablan sobre clases virtuales, clases semipresenciales, algunas más presenciales que otras, pero por eso queremos saber cómo se encuentra la Universidad Central de Venezuela en torno a estos avances, tomando en cuenta que, bueno, durante muchos años, muchas veces se han detenido las clases por diferentes acciones, manifestaciones, situación país, y esto ha retrasado un poco el pensum o lo que sería el desarrollo de la carrera de los estudiantes de esta casa de estudio. ¿Cómo está actualmente? Actualmente la Universidad Central de Venezuela, hace 2 semanas, el Consejo Universitario sacó un documento aprobado pues por todos los consejeros, donde evidencia 3 puntos importantes. El primero, pues la crisis salarial que viven nuestros profesores, la crisis presupuestaria que vive la universidad. El segundo punto, que la universidad en estos 2 años ha tratado de activarse a la medida de lo posible con las clases. Como tú lo decías, hace 2 años se dio el decreto de la pandemia, lo que hizo que la universidad tuviese que dar las clases a distancia. Esto de alguna otra manera fue adaptar toda la programación a distancia para una educación que no estaba preparada para la virtualidad. Y el tercer punto de este documento era invitar a que en un corto plazo todas las facultades, las 11 facultades de la Universidad Central de Venezuela, retomen la presencialidad, ante la necesidad de diversas facultades, de diferentes materias y cátedras que tienen un componente práctico que lamentablemente no se les ha podido desenvolver durante estos 2 años, y el Consejo Universitario lo que hace es la invitación a que estas facultades en un corto plazo puedan volver a la presencialidad. Como es el caso de odontología. Exactamente, correcto. Ahora, tenemos varias facultades que ya han regresado a la presencialidad en la Universidad Central de Venezuela. Tenemos el ejemplo de la Facultad de Ingeniería, de la Facultad de Medicina, de la Facultad de Arquitectura, de la Facultad de Veterinaria, donde pues ya tienen un retorno semipresencial, y también tenemos el ejemplo de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, que muy pronto va a volver a una semipresencialidad aprobada por el Consejo de Facultad, que lo que faltan son pocas semanas para ese retorno. Pero aún tenemos facultades que no han regresado a la semipresencialidad, por ejemplo la Facultad de Odontología, donde el día de ayer los estudiantes tuvimos una asamblea y donde le exigíamos a las diferentes cátedras y departamentos que tenían que dar una respuesta, porque eran 2 años donde lamentablemente no ha habido una presencialidad. El componente teórico se pudo adelantar, pero hay un componente práctico donde hay que desenvolverlo y que hay que culminarlo, y lamentablemente no hay disposición de cátedras o departamentos de hacer esta programación semipresencial para los elementos prácticos. Claro, pero realmente estaba preparada la Universidad Central de Venezuela en el área de odontología para poder minimizar riesgos. Por ejemplo, en el área de odontología, en las prácticas, se deben a realizar procedimientos para poder establecer lo que sería la ayuda del paciente. Entre ellos, por ejemplo, la eliminación de caries o una limpieza en el cual hay aerosoles. Hay fluidos y además las gotículas de saliva están presentes. Sí. Cuentan con las medidas de bioseguridad, con uniformes necesarios, con todos los mecanismos para poder atender a estos pacientes para que se puedan hacer las prácticas. Mira, con respecto a la Facultad de Odontología, la Facultad de Odontología entró dentro del programa de los arreglos de la Universidad Central de Venezuela que está haciendo el gobierno nacional. El Ejecutivo pues arregló diferentes espacios de la universidad, y la Facultad de Odontología pues arregló diversas unidades. No arregló todas las unidades, quedaron 2 salas súper importantes del piso 2 pendiente, pero las demás salas con respecto a las unidades pues fueron arregladas. ¿Qué pasa? La Facultad de Odontología actualmente aún necesita el arreglo de las salas de esterilización y el arreglo de las salas de rayos X. Estos 2 elementos son indispensables para la atención de pacientes, pero las prácticas que son sin pacientes, es decir, las preclínicas, las prácticas que son de primero, segundo y tercer año, años menores, que realizan prácticas en salas de simuladores o en mesones, donde pues son previas a la atención de pacientes, estas prácticas ya se pueden iniciar porque son prácticas que no necesitan o no van a requerir aerosoles y no hay un riesgo. Exactamente. Nosotros ahorita lo que pedimos es que por lo menos en el área de odontología se dé una reactivación de todo lo que son las prácticas y las preclínicas sin pacientes, que son más que todo los años menores que necesitan esta práctica. ¿Qué falta para recuperar estas áreas de esterilizaciones y de rayos X? Mira, falta la disposición de la Comisión Presidencial que pueda arreglar pues las salas de rayos X y las salas de esterilización, lo cual es elemental. Es como arreglar un quirófano
quirófano y no tener luz. Nosotros automáticamente necesitamos una sala de rayos X para poder tomarle preapicales a los pacientes. Que son las panorámicas o placas de los dientes. Exactamente. Y la sala de esterilización porque estamos en pandemia y necesitamos eso. Ahora, con respecto a los materiales. Mira, Daniela, no es un secreto para nadie que la Facultad de Odontología y las diferentes facultades del sector salud somos los estudiantes los que costeamos los elementos de bioseguridad. Actualmente no ha habido ningún anuncio por parte del Ejecutivo Nacional ni por parte del Ministerio de Educación Superior en la aprobación de una partida especial para la universidad, para la compra de elementos de bioseguridad, lo cual ha sido una exigencia que nosotros tenemos de manera reiterada. La edad promedio de nuestros profesores universitarios es de 50 a 60 años, una población vulnerable que a pesar que se han realizado más de 5 jornadas de vacunación, es elemental los elementos de bioseguridad. Jesús, vámonos a una pausa, regreso, vamos a seguir hablando sobre las soluciones y planteamientos que hacen ante esta demanda que realizan los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Jesús Mendoza Morales es consejero universitario de esta casa de estudio, así que al regreso seguiremos conversando con él. Recuerda la etiqueta Primera Página a través de nuestra cuenta @primerapágina. Venezuela, además presidente del Centro de Estudiantes de Odontología de esta casa de estudio, nos hablaba sobre dificultades en las cuales están atravesando en diferentes áreas. Yo le preguntaba específicamente por odontología, siendo usted miembro de esta facultad y presidente además de la misma, y por eso le decía que cuáles pueden ser los planteamientos o las posibles soluciones. Nos dicen que hay que recuperar estas áreas y poder reparar lo que hace falta, entre ellos las plaquitas que son necesarias para ver los dientes y también la esterilización. Lo decíamos en el corte, nada en medicina o en sus carreras afines se puede trabajar sin ser esterilizados los instrumentos. ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo se puede lograr? ¿Y en cuánto tiempo usted cree que pueda estar en funcionamiento por lo menos estas áreas de lograr la inversión y la voluntad, como usted nos dice? Mira, con respecto a las áreas clínicas, nosotros estamos esperando respuesta de la Comisión Presidencial, que es la Comisión del Ejecutivo Nacional para los Arreglos de la Universidad, que bueno, es la responsabilidad del Estado, el mantener los espacios de la universidad, y nosotros estamos esperando en cuánto tiempo van a arreglar la sala de rayos X y la sala de esterilización para poder tener pues unas condiciones óptimas en ese sentido para poder atender pacientes en la Facultad de Odontología. Con respecto a los elementos de bioseguridad que necesita el estudiante, que necesita el profesor, como lo decía anteriormente, no es un secreto para nadie que el estudiante costea parte o la mayoría de los materiales que se utilizan en la facultad, ya que el Estado no proporciona ni elementos de bioseguridad, ni elementos ni materiales odontológicos, y los estudiantes están dispuestos a seguir costeando estos elementos de bioseguridad, ¿no? Pero para el área pues de preclínica, pues ya hay los elementos para comenzar. Lo que hace falta pues es la disposición, la voluntad de los profesores para poder hacer las preclínicas, las prácticas en salas de simuladores, en diferentes elementos de los años menores de la Facultad de Odontología, y sobre los elementos de bioseguridad también para esas prácticas, porque son elementales, ese elemento de protección, los estudiantes están dispuestos a la organización para pues costear todos estos elementos de bioseguridad, y el Centro de Estudiantes también está a la orden para buscar donaciones para que se pueda iniciar. La Facultad de Odontología es una facultad que es indispensable que reinicie actividades semipresenciales porque tenemos un componente práctico importantísimo. Sí, justamente Luis Guerra nos hacía un comentario y nos preguntaba cómo estaban los estudiantes de esta escuela de odontología sobre las compras de estos materiales. Dicen que él dice que son muy costosos solamente comprarlos, y nos dice que esto no es una realidad solamente de las universidades públicas, sino también de las privadas, pero que cómo están haciendo los estudiantes de odontología para poderlos adquirir. Bueno, siempre el estudiante de odontología ha tenido el problema de que los materiales son muy costosos. El estudiante de odontología tiene que costear el 100% de los materiales que usa para la atención de pacientes. Pues, literalmente es una carrera que no es pública porque nosotros más bien costeamos todo. Ahora, actualmente no compramos materiales porque no estamos viendo clases. Más bien cuando se agarró la pandemia, tanto tiempo hizo que muchos materiales de nosotros se dañara, se venciera, y pues es un gasto importante. Lo que estamos viendo ahorita, lamentablemente, es una deserción estudiantil muy grande en el área de odontología, no solo por el tema de los costos, sino por el tema de que no tenemos un desenvolvimiento académico acorde, tenemos una paralización de 2 años en el área práctica, el área clínica, y que, bueno, lamentablemente esto ha hecho que muchos estudiantes, unidos a los costos que se han dado, pues abandonen la carrera. Nos decías además que los profesores universitarios tienen edades avanzadas, son personas aproximadamente de 50 años en adelante. ¿Cómo están haciendo también con el proceso de seguridad para los profesores? Nos dices que hay que regresar a las clases semipresenciales, pero la garantía de salud de los profesores, de los estudiantes y las infraestructuras,
¿Cómo se plantean? Ahora, cuando hablamos en macro de la universidad como tal, hay diferentes espacios que ya han sido rehabilitados. Sí. Por lo menos tenemos la Facultad de Arquitectura, que ya tiene sus espacios rehabilitados. La Facultad de Medicina tiene un porcentaje importante de espacios rehabilitados que se pueden prestar para un desenvolvimiento académico. Ahora, nosotros tenemos un gran problema con los profesores, el tema de sueldos y salarios. Nuestros profesores están ganando menos de lo que fue el ajuste salarial mínimo que hizo el Ejecutivo Nacional. Es decir, el ajuste salarial es aproximadamente $30 y los profesores ganan mucho menos, ganan un aproximado de 15 a $20. Esto hace que los profesores no quieran dar clases porque tienen un sueldo y salario muy bajo. La universidad no tiene una partida presupuestaria para bioseguridad, es el estudiante que le tiene que proporcionar esto al profesor. Entonces esto ha hecho que lamentablemente los profesores no quieran volver a clases semipresenciales. Pero no podemos quedarnos en nuestros hogares quejándonos por las redes sociales. Lo que nosotros como estudiantes le hemos emplazado al sector profesoral, que es elemental tener una agenda de lucha gremial de los profesores, donde podamos ejercer presión para la exigencia de las reivindicaciones profesorales y de las reivindicaciones estudiantiles. No podemos quedarnos en estoy ganando mal, no tengo condiciones laborales y no hacer nada. Tenemos que tratar de tomar acciones y de articular a la comunidad universitaria. Pero nosotros como estudiantes vemos que la única manera de articular a la comunidad universitaria para esta lucha, para esta agenda de reivindicación de la comunidad universitaria es retornar nuestros espacios y cuidando nuestros espacios, porque si los seguimos abandonando, otros los pueden tomar. Sí, nos hablas también sobre el salario de los docentes actualmente. Incluso el Ejecutivo actualmente hablaba sobre un aumento del salario mínimo, lo veía como un logro, pero realmente es un logro este aumento que no llega por ahora, por lo menos a los $30. Se habla sobre uno de los salarios más bajos de Latinoamérica y casi que del mundo. Mira, $30 no es un logro. Realmente, cuando uno va al mercado y uno ve la canasta básica, se está ubicando, según el Observatorio de Finanzas, el día de ayer se está ubicando en $325, la canasta de los alimentos, ni siquiera la canasta básica que te incluye productos de aseo personal. Entonces, cuando tú ves que nada más la canasta de alimentos está en $325 y que el sueldo lo aumentaron a $30, es una desproporción increíble. Entonces, lamentablemente, vemos que este sueldo no alcanza y que el sueldo y salario del profesor es menor que esto. Entonces, realmente la exigencia de nosotros ha sido que no podemos tener un sueldo mínimo de $30 y tampoco podemos tener a profesores y a docentes ganando $15. La tabla salarial de los profesores no se ha ajustado. La exigencia es que se tiene que ajustar, que se tiene que discutir con los gremios que han sido electos por los profesores y que lamentablemente vemos que hay un ministerio que no ha escuchado ni a los gremios, ni a los estudiantes, ni a los profesores con esta reivindicación del aumento de salario. Jesús, queremos agradecer que nos acompañaras el día de hoy. También te pedimos tus redes sociales, tu método de contacto para que las personas que nos están viendo en este momento se puedan poner en contacto. Nos dices que incluso se aceptan donaciones para la Casa de que Vence las Sombras, para la Universidad Central de Venezuela y piden, bueno, estas clases semipresenciales. Sí, bueno, si cualquier empresa, cualquier persona quiere hacer empresas de productos, que es lo que estamos aceptando, nada de aportes monetarios, sino empresas, elementos de productos de bioseguridad, se puede comunicar por las redes @JesusMM1902 y el llamado es a todos los profesores, a todas las cátedras, a todos los departamentos, a que es necesario volver, a que es necesario retomar nuestros espacios y a que es necesario la unión para la reivindicación de toda la comunidad universitaria. Es necesario volver a recuperar nuestros espacios. Claro, nos habla sobre donativos y esto es importante como lo aclaras, que son donativos en materiales. En material, y también, totalmente. bueno, insumos de bioseguridad que no son... Productos de limpieza, elementos, batas, descartables, tapabocas, face sheet, todo eso es elemental para la Facultad de Odontología y para las facultades del sector salud, para la Facultad de Odontología ahorita, que es la facultad que nos ha podido aperturar sus puertas para este desenvolvimiento práctico que es necesario. Antes de irnos, una última pregunta, Jesús. Nos decía que están esperando respuesta por parte de la Comisión Presidencial para las reparaciones de estas áreas. Sí, correcto. ¿Hace cuánto hicieron una solicitud? ¿Entregaron algún documento? ¿Se lo recibieron? ¿Le dijeron que le iban a dar respuesta en algún tiempo específico? Sí, la semana pasada se entregó el documento y estamos en constante comunicación para que nos den la fecha. Ellos supuestamente informan que ellos lo van a arreglar en una primera etapa, siguen en la primera etapa, como te digo, arreglaron prácticamente todas las unidades de la facultad, solo faltaron las del piso 2, que son 70 unidades que no arreglaron, pero nosotros la exigencia que tenemos es que mínimo nos tienen que arreglar sala de esterilización y rayos X y esperamos por la respuesta. Esperemos que eso no tarde más de un mes, 2 meses, porque de eso dependemos para que se dé la apertura de las salas clínicas y que se dé la atención de los pacientes y que se pueda dar el desenvolvimiento académico de los estudiantes. Por lo menos estas áreas para comenzar. Correcto, estas áreas, porque las áreas, como te digo, de los primeros años se puede iniciar. Gracias, Jesús, por acompañarnos el día de hoy. Repetimos las redes. @JesusMM1902. Jesús Mendoza Morales nos estuvo acompañando, consejero universitario de la Universidad Central de Venezuela, presidente del
área de odontología, del Centro de Estudiantes de Odontología de esta casa de estudio. Gracias a ustedes por acompañarnos. A esta hora vamos